Vale, chicos, vamos a resolver el problema 14 del boletín extra del tema de inducción electromagnética. El problema dice lo siguiente: una varilla metálica de 2 metros de longitud se desplaza con una celeridad v constante y perpendicular a su eje sobre un plano horizontal. La componente vertical del campo magnético terrestre tiene la intensidad B igual a 4 por 10 a la menos 5 Tesla. Si aparece entre los extremos de la varilla una diferencia de potencial de 2 milivoltios, calcula la celeridad V. ¿Vale? Entonces, pues bueno, primero vamos a hacer, como digo, es el problema 14 del boletín extra. Pues vamos a hacernos un pequeño diagrama. ¿Vale? Tenemos una varilla que se está desplazando en el plano horizontal con una celeridad constante V perpendicular a sí misma. De acuerdo. En presencia del campo magnético terrestre, del cual solo nos interesa la componente vertical. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué valores nos dan? Bueno, pues nos dan la longitud de la barra, que nos dice que son 2 metros. Nos dan el valor del módulo de la componente vertical del campo magnético terrestre. Nos dicen que es 4 por 10 elevado a menos 5 teslas. ¿Vale? Dejadme que aclare un poquito el significado de esta componente vertical del campo magnético terrestre. ¿Vale? Sabéis que vivimos encima de un imán, que la Tierra es un imán, y que por lo tanto en cada punto del plano horizontal, en el suelo, tenemos un vector campo magnético debido a ese campo magnético de la Tierra. Ese vector tiene una componente horizontal y una componente vertical. ¿Vale? En este problema nos están diciendo que nos tenemos que preocupar solo de la componente vertical. La razón por la cual no nos preocupamos por la componente horizontal es porque se supone que en este problema está orientada en esta dirección y por lo tanto no contribuye a la fuerza magnética sobre las cargas que se mueven en el interior o junto con la varilla. ¿De acuerdo? Solo la componente vertical es relevante para la fuerza. Perfecto. Bueno, pues como digo, estos son los datos y luego tenemos también una diferencia de potencial entre los extremos de la varilla, que el problema nos dice que es de 2 milivoltios, por lo tanto 2 por 10 elevado a menos 3 voltios. ¿Vale? Lo ponemos en unidades del sistema internacional. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la gracia de este problema? Pues que no parece que se trate de un problema de inducción, porque no tenemos un circuito cerrado, tenemos simplemente una varilla que se mueve. ¿Vale? Sin embargo, se nos habla de una diferencia de potencial, una fuerza electromotriz, y esto nos evoca, nos hace pensar que deberíamos utilizar la ley de Faraday. Entonces, ¿cómo podemos resolver este dilema? ¿Vale? Bueno, pues la manera de resolverlo es la siguiente, ¿vale? Vamos a recordar aquel circuito en forma de U, que ya os comenté en alguno de los vídeos anteriores, que nos va a servir como una herramienta auxiliar para resolver este problema, ¿vale? Lo vamos a cerrar por aquí. Y nuestra varilla se va a desplazar en ese circuito. ¿Vale? La varilla se desplaza así, de manera que, igual al cabo de un tiempo t, pues la tenemos localizada por aquí. ¿Vale? Y ahora sí que está barriendo un área en su movimiento desde aquí hasta aquí, pues barre toda esta área de aquí. Y el campo magnético, que ya sabéis que apunta verticalmente hacia arriba, pues tendrá un flujo que cambiará con el tiempo. ¿Vale? Aquí aparecerá un flujo cambiante con el tiempo en el circuito formado por la U permanente, la U que no se mueve, y nuestra varilla móvil. ¿Vale? Y uno podría pensar, bueno, igual esto está cambiando la naturaleza del problema, porque hay muchos elementos que no teníamos, léase esta varilla en forma de U, que ahora aparecen en el problema y porque este problema es equivalente al anterior. ¿Vale? Pues para eso recuerdo que la fuerza de Lorentz actúa solo sobre las cargas en movimiento. ¿Vale? Esta fuerza Q por V por V afecta solo a las cargas en movimiento. Y las únicas cargas que están aquí en movimiento son los electrones que viven dentro de esta varilla que estamos moviendo. Los electrones se mueven con la varilla misma. Y en ese movimiento, debido a ese movimiento y a la presencia de un campo magnético, pues aparece sobre ellas una fuerza. Como las cargas en el resto del circuito en forma de U no se mueven, pues no aparece fuerza alguna. Y en lo que se refiere a los cálculos de voltajes, fuerzas electromotrices, etc., pues no van a tener ninguna relevancia, ¿vale? Ya que no va a haber fuerzas. Acordaros de que la fuerza electromotriz se calculaba como la fuerza por unidad de carga integrada a lo largo del circuito, ¿vale? Nuestro circuito va a ser todo esto de aquí. Pero en esta región no hay fuerza, ¿eh? Por lo tanto, las fuerzas van a estar solo en esta parte. Y esas fuerzas estarían independientemente de que esta U estuviese ahí o no. ¿Vale? El único propósito de la U es permitirnos aplicar directamente la ley de Faraday
pues, como un método más sencillo de resolver el problema que otros que se nos podrían ocurrir, ¿vale? Perfecto, pues nada, ahora ya que tenemos definido el escenario, pues vamos a aplicar la ley. Lo que tenemos que hacer es calcularnos el flujo como función del tiempo, ¿vale? Entonces, os recuerdo que el flujo es la integral en la superficie esta de aquí, que barre la varilla en su movimiento, pues digamos en un tiempo diferencial de t, ¿vale? Al cabo de un tiempo diferencial de t se ha ido desde aquí hasta aquí con una celeridad constante. Y tenemos que integrar el producto del campo magnético por los diferenciales de superficie. Y como ya hemos visto muchas veces, al ser el campo magnético uniforme, es decir, el mismo en toda la superficie, lo podemos sacar de la integral y nos va a quedar S por el vector superficie total, que es la suma de todos los vectores diferencial de S, ¿vale? Esto de aquí pues va a ser el módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo que forman, ¿de acuerdo? Y el coseno del ángulo que forman es 0 si decidimos orientar nuestros elementos de superficie, el vector superficie en general, hacia arriba, ¿vale? Lo cual nos obliga a orientar la periferia de esta manera, ¿vale? Acordaros de la regla de la mano derecha, donde los dedos seguían esta dirección y el dedo pulgar indicaba la dirección del vector superficie, ¿vale? Esa es la relación que tiene que haber entre la orientación del circuito C y de la superficie que se apoya en él. Vale, en este caso, como digo, tenemos el campo magnético hacia arriba, vertical y hacia arriba, y el diferencial de superficie también, o el vector superficie en general, y por lo tanto esto es el coseno de 0, que es 1. ¿Vale? Así que no nos vamos a preocupar de esta parte, y nos va a quedar simplemente B por S. ¿Vale? Perfecto. Ese sería el flujo en un determinado momento t, donde la superficie barrida es S, ¿vale? Y ahora vamos a intentar escribir esta S en función de t, ya que no está explícitamente ahí, ¿vale? Entonces lo que vamos a poner es B. ¿Y cuánto vale la superficie al cabo de un tiempo S? Bueno, pues es la que va barriendo esta varilla, que se mueve con velocidad V, por lo tanto vamos a tener un rectángulo cuya base va a ser V por t, y cuya altura va a ser la longitud, esta de aquí, que representa la longitud de la varilla, ¿vale? Ese es el área barrida al cabo de un tiempo t. Dejadme que la L la ponga aquí, por sencillez, ¿vale? Entonces, este va a ser el flujo como función del tiempo. Va a ser el producto del módulo de la componente vertical del campo gravitatorio terrestre por la longitud de la varilla, por su celeridad constante. Recordad que esta es nuestra incógnita, eso es lo que queremos calcular, por el tiempo. Y ya vemos que tenemos el flujo expresado como una función del tiempo. Y eso es justamente lo que necesitamos para aplicar la ley de Faraday, que nos dice que la fuerza electromotriz inducida es el ritmo de cambio del flujo del campo magnético con respecto al tiempo. Pues ya solo nos queda hacer esta derivada, pues la hacemos, ¿vale? Va a ser la derivada de ¿qué? Pues la derivada de B, el flujo, por L, por V, por T, la derivada de todo esto respecto del tiempo con el signo menos, ¿vale? Y fijaros que tanto B como L como V son constantes. V no la sabemos, pero sabemos que es constante, eso sí que lo sabemos. Por lo tanto, lo que vamos a tener es menos B por L por V, y al derivar respecto de t el producto de esta constante por t, pues no nos queda nada, ¿vale? Así que ni siquiera hay que poner nada más, ¿vale? Digamos que este es el resultado, ¿vale? Me ha quedado ahí un poco feo, pero bueno, ya veis cómo es menos B por L por V. De acuerdo, es una fuerza electromotriz constante si la velocidad es constante, ¿no? Y el hecho de que sea negativa indica que la corriente que se generaría iría en el sentido contrario al que tenemos especificado aquí, ¿vale? Es decir, tendríamos unas fuerzas sobre las cargas positivas imaginarias que tenderían a hacerlas circular en esta dirección. Esto no tiene mayor relevancia para el cálculo de la velocidad, ¿vale? Porque la fuerza electromotriz nos la dan sin su signo, ¿vale? Nos dicen que es la fuerza electromotriz entre los extremos de la varilla, porque las únicas fuerzas relevantes a la hora de calcular esta integral de aquí son las fuerzas sobre las cargas en la varilla. Por lo tanto, se puede decir que la fuerza electromotriz en el circuito es la fuerza electromotriz entre los extremos de la varilla. Y aquí nos la dan positiva porque ellos no han dado ninguna orientación al circuito, así que podemos ignorar este signo menos y decir simplemente que la fuerza electromotriz o su módulo, ¿vale? Que es realmente lo que nos están dando, pues es B por L por V, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer ahora obviamente es despejar V, ¿vale? Que nos va a dar el módulo de la fuerza electromotriz, que nos lo da el problema, partido por B y por L,
¿vale? Si ponemos los datos, pues el resultado es 25 metros por segundo, ¿vale? Esto os lo dejo ya como un ejercicio porque es un simple cálculo con los números que aparecen aquí.